Debemos vigilar de vivir como pensamos, si no, tarde o temprano vamos a pensar como vivimos. Muy queridos amigos, salve María. Nos encontramos aquí para juntos meditar un poco al respecto de esta liturgia del tercer domingo de Cuaresma. En ella, el Divino Espíritu Santo nos propone meditar sobre la ley de Dios y cómo Dios es celoso con esa ley. Cuando muchas veces nosotros encontramos en trechos de la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, nos sorprendemos cómo el pueblo elegido en determinado momento, en muchos momentos, cae en la idolatría. Llegar al punto de adorar un becerro de oro y proclamarlo como Salvador, como Dios, es algo que uno se cuestiona, pero ¿cómo pudieron llegar hasta ese punto? Entre tanto, no está lejos de nuestra realidad. Todos tenemos esa misma tendencia y debemos vigilar para no dejarnos llevar por ella. ¿Cómo así? En el Evangelio encontramos a nuestro Señor con esa santa cólera, con esa santa indignación. Él ve el templo transformado en algo para lo cual Él no fue construido. La casa de Dios que se convierte en un mercado. Recordemos que al templo llegaban muchos judíos que venían a hacer su ofrenda y venían de lejos, venían del extranjero. Entonces ahí en el templo ya encontraban cómo cambiar las monedas a la moneda del templo para hacer la ofrenda, encontraban las víctimas para ofrecer en el holocausto y eso se volvía un desorden impresionante. ¿Por qué? Para acogerlos, acoger a todos y encontrar como que la solución para todos y que todo el mundo quede contento y de eso también sacar un lucro. Entre tanto en eso, pues el templo se estaba transformando en aquello para lo cual no estaba construido, en aquello para lo cual no estaba concebido. Entonces nuestro Señor, con esa santa cólera, nos muestra en un acto de caridad, porque esa corrección es un acto de caridad, nos muestra que no, las cosas para lo que fueron concebidas. ¿Cómo se aplica esto para nuestra vida? Quiere decir que esa ley de Dios que encontramos proclamada en la primera lectura debe de tal manera repercutir en nosotros que se transforme en una forma de vida, porque afirmaba al inicio que no estamos lejos de esa realidad del becerro de oro, porque todo mundo y el mundo gusta o gustaría de un Dios que no proclame leyes, un Dios ahí quietico, inmóvil, un mero símbolo. Y en el mundo de hoy encontramos muchos ídolos así. Para unos el Dios es la madre tierra. Ella provee de todo, pero no manda nada. Para otros es la energía, para otros es el clima, para otros es etcétera, etcétera, etcétera. Y no, Dios es un Dios personal que entra en comunicación con nosotros, que se revela y nos muestra cuál es el camino, cuál es la luz, cuál es la vida. Es decir, se nos muestra a sí mismo y nos dice: no matarás, no robarás, no cometerás actos impuros, etc. Nos proclama una ley. Esa ley que debemos acreditar en un acto de fe y transformarla en forma de vida. Si no hacemos con que nuestros actos estén guiados por esa fe en esa ley de Dios, pues llevamos una vida desajustada y tarde que temprano vamos a transformar nuestra forma de pensar, es decir, nuestra fe. La Santa Madre Iglesia es llamada a ser ese templo que guarda esa bella tradición, que distribuye los sacramentos. Es ella la que está llamada a hacer que este legado pase de generación en generación. Tampoco debe ser transformada en una cueva de bandidos, de ninguna manera. Ella debe brillar por esa fidelidad a esa ley de Dios y no por un espíritu de acogida y se transformando en aquello para lo cual no fue concebida. Eso que puede atacar a la iglesia, que nos puede atacar a nosotros mismos, hace con que
esta liturgia nos dé un alerta. No podemos permitir que esa fe, que esa proclamación de forma de vida que encontramos en la primera lectura busque unos pequeños ajustes, unos grandes ajustes en nuestro tiempo. Pero hay que ajustar porque el mundo, eso no se comprende. San Pablo lo dice en la segunda lectura, puede ser una necedad para el mundo, para nosotros no. Eso es la manifestación de la sabiduría de Dios. Pidamos a María Santísima que ella nos fortalezca para nunca dejarnos llevar por esa tendencia de poner un ídolo delante de nosotros, un ídolo que no proclame ningún dogma, que no nos exija una forma de vida. No, que nuestra vida sea conforme según nos lo enseña y en lo que creemos por nuestra fe en esa ley de Dios. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Salve María.